capos a mí me favorece. Perfecto, Ana. ¿Dónde nos habíamos...? Voy a pedir que pases el otro PowerPoint, que es el que se llama Clase 7 de junio 2021, Epistemologías, presentación Anita. Sí, acá. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es introducir algunas cuestiones generales de la unidad 3, como para que tengan algunas herramientas cuando se acerquen a los textos, y también a algunos audiovisuales que dejamos recomendados. En este caso, los audiovisuales no son tanto filmes o películas, sino son videos de distintas personas que nosotros creemos que complementan la información que van a encontrar en los textos y que también les dan un contexto sociohistórico, sociocultural de varios de los autores que van a encontrar mencionados en los textos, como para que el acceso a los diferentes conceptos esté lo más facilitado posible. Si me pasás, Mati, la diapo siguiente, lo que pregunto es de estas personas a quienes conocen, a quienes pueden identificar, si es que pueden identificar a alguna de estas personas. Paso palabra. Cusicanqui. ¿Cuál es Cusicanqui? Sí, Rivera Cusicanqui, Silvia Rivera Cusicanqui, autora boliviana, es una de ellas. ¿Cuál es? ¿La primera, la segunda? La segunda, correcto. ¿Alguien más conoce a alguien más de estas fotografías? ¿Tomo palabra? Sí, adelante. Rita Segato, la primera. Rita Segato, la primera, bien. ¿Quién es más? La tercera, ¿saben quién es? Es Catherine Walsh. La cuarta es Katherine Gibson. Y la quinta es Julie Graham. En el texto, en uno de los textos que tienen para leer, van a encontrar que las dos últimas autoras, Gibson Graham, escriben como si fueran una sola. Son dos mujeres, una nacida en los Estados Unidos, otra en Australia, que se conocieron en la década de los 80 y generaron un trabajo en conjunto, y parte de lo que hicieron precisamente fue darse un nombre de autoría que combina los dos apellidos de ellas. Entonces son un colectivo de escritura representado en ese nombre, Gibson Graham. Las otras autoras son respectivamente argentina, boliviana y norteamericana, y ustedes van a encontrar trabajos recomendados por nosotros y nosotras para esta unidad. Cada una de estas mujeres en realidad viene de disciplinas distintas: antropología, sociología, educación crítica, geografía económica feminista y también geografía económica feminista la última. O sea, las dos últimas vienen de la misma disciplina. Si se fijaron, en esta materia hemos estado introduciéndolas a disciplinas distintas que pueden tener en común algunos aspectos temáticos. Por ejemplo, en la unidad 2 tomamos disciplinas diferentes, pero sin embargo entre sí había vinculaciones entre la terapia ocupacional de Nice y el texto, por ejemplo, de Ferenczi. Hay una preocupación común por la enseñanza, por el aprendizaje, además de la perspectiva en salud mental. En el texto, contrariamente, digamos, del otro lado, podemos decir, de Cossettini y de Iglesias, hay también una preocupación por la salud biofísica de niños, jóvenes y adolescentes. ¿Entienden lo que digo? O sea, en la unidad 2 fuimos tomando autores y autoras distintas, de disciplinas diferentes, pero que si los miran en conjunto a los textos, hay vinculaciones temáticas entre los textos
y también entre los autores y autoras. Esa sería como otra forma de mirarlo, porque, por ejemplo, Iglesias fue uno de los maestros, en sentido real y simbólico, de Marta Maruco, que también es autora que nosotros recomendamos. También Iglesias conoció y tomó en cuenta el trabajo de Cossettini, es decir, podemos trazar distintos hilos y genealogías. Ya sabemos que Ferenczi fue primero discípulo y después colega de Freud, es decir, que en cada uno de esos textos encontramos esa otra trama también. Mati, si me pasás la diapo siguiente, tomamos estas autoras y vamos a hacer ahora un recorrido muy breve de los textos, o sea, voy a mencionar solamente los textos que están recomendados y después voy a ir haciendo como un hilado de algunas ideas centrales que ustedes tienen que tener en cuenta para tener más elementos para entrar a estos textos, más allá de que a lo mejor ustedes ya tengan elementos, sea de otras materias o de su propia preparación profesional para encarar estos textos. El texto de Rita Laura Segato es Género y colonialidad en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial. Este texto les va a permitir comprender cómo la perspectiva antropológica de esta autora se pone en juego y en relación con situaciones muy difíciles y muy crudas, políticas y sociales, de dominación de género, y a partir de ahí ella hace toda una reconceptualización sobre formas en las cuales es posible, justamente de acuerdo a algunas operaciones epistemológicas, ahora usando el vocabulario de la cátedra, desmontar esas dominaciones y a partir de hacerse preguntas y de digamos, ubicar tensiones y de desarmar esas tensiones, ella va proponiendo un método de abordaje social. Lo que ella termina diciendo es que es necesaria una especie de reeducación de nuestras sociedades si es que estamos pensando en serio en una transformación decolonial o descolonial, que nos descolonice y decolonice. Ustedes van a encontrar el término decolonial o descolonial usado a veces alternativamente como sinónimos y a veces con un matiz. Hay autores y autoras que dicen que descolonial sería como tomar un sistema colonial que opera por dominación directa y desarmarlo, digamos. Supongamos que existen en algunos lugares del mundo una colonización de un pueblo sobre otro. Descolonial sería romper esa colonización. Pero otros autores y autoras fueron trabajando con la noción de decolonialidad, sin la S, marcando que es además un proceso de posición crítica desde el punto de vista sociopolítico, es decir, que puede haber sociedades, supongamos como la Argentina hoy, que en principio no somos, entre comillas, una nación colonizada, digamos. Después entraríamos a debate si sí o si no, pero digamos que no en el sentido de una colonización de imperio como pudo haber sido en otro momento. Sin embargo, persisten las estructuras coloniales. Entonces, algunos autores y autoras marcan cuando usan este giro decolonial para significar que aún hoy, en el presente, estas estructuras coloniales nos habitan y que podemos intentar producir una posición crítica para decolonizar. Esta autora, por lo que yo conozco de ella, suele usar los términos de forma intercambiable, es decir, yo no ubiqué hasta ahora en momentos donde ella haga explícitamente esto que yo acabo de hacer. A lo mejor ustedes leyendo inclusive este texto encuentran indicios de que eso que yo estoy diciendo es así. Me encantaría si es así que lo conversemos en clase, pero digo, lo marco como para que lo tengamos en la cabeza como algo que está bueno que conozcan. Seguimos con la próxima diapo, por favor, Mati. Silvia Rivera Cuscanqui es una autora boliviana
el texto que tienen para leer es un texto en donde, bueno, en realidad nosotros pusimos todo un libro, pero ustedes pueden elegir leer lo que quieran, pero tanto en este libro como en otro, que es el que pusimos nosotros es de 2010, hay otro libro que ella escribe en el 2015, donde ella hace un trabajo muy fuerte sobre lo que ella denominó, siguiendo ciertas tradiciones, sociología de la imagen. En este caso, lo que nos interesa que ustedes pongan foco es que ella hace en estos textos una relectura de imágenes producidas en otro tiempo y lugar, por ejemplo, del corpus de imágenes que produjo Guamán Poma de Ayala, para mostrar cómo esta noción de la justamente colonización y descolonización en realidad fue contemporánea ya del momento de la conquista y colonización. Es decir, Guamán Poma es un autor que documenta en el siglo XVI y XVII, porque vive a caballo de los dos siglos, algunas cuestiones contemporáneas a su momento, pero además de la historia más o menos reciente de la conquista y la colonización, y Rivera Cuscanqui lo que hace es reinterpretar esos textos. De nuevo, lo que esta autora trae, Cuscanqui, es una posibilidad de preguntarse por la relación que existe entre imagen y textualidad, entre historia y corpus textuales y corpus, en este caso, de dibujos, y cómo a partir de esos elementos que pueden ser como algo que uno podría decir no tiene nada que ver con nada, ella va precisamente construyendo un argumento acerca de que, por un lado, esta resistencia a las formas coloniales es muy antigua, es contemporánea a la conquista y a la colonización, y por otro lado va diciendo es importante recuperar cómo en esos dibujos ya hay trazos de cómo se organizó una sociedad antes de que sufriera lo que ella denomina el trauma de la conquista, inclusive en estructuras que tenían jerarquías. Ella hace va mostrando cómo en realidad algunas sociedades de nuestra América o de los pueblos que originalmente habitaban acá también tuvieron estructuras jerárquicas, pero algo diferencialmente distinto a lo que trae Occidente en todo ese avallazamiento de la conquista era que en las sociedades europeas de ese momento no se ponía en el centro el sostén de la vida de todos. En cambio, lo que ella va mostrando es que en estas sociedades, aún en condiciones jerárquicas y quizás en algunos momentos condiciones también autoritarias o de tensiones entre varones y mujeres, hay una noción común en estas sociedades de que todos puedan sobrevivir o vivir, más que sobrevivir, vivir bien. Es decir, hay una noción de sustento para todos los que habitan el momento y lugar, incluidos aquellos que no son humanos. Entonces ella va mostrando todas estas cuestiones en esos dos libros que yo mencioné. Uno es este y otro, y creo que el título del otro libro es Sociología de la Imagen, después me voy a fijar bien para decirlo adecuadamente. Seguimos con Catherine Walsh, que tenemos un texto largo, pero nosotros le indicamos que si quieren lean estas páginas que están marcadas acá, que de nuevo tiene este acento en enfoques pedagógicos que nos permiten críticamente desmontar algunas cuestiones que ya tenemos casi incorporadas como si fueran verdad. Lo que hacen estas tres autoras que yo estoy mencionando y las otras que vamos a tomar ahora enseguida también, es tomar esa perspectiva que podemos llamar crítica, que reflexiona sobre, usando el vocabulario que trajimos en el bloque anterior, los instituidos, las instituciones de la sociedad tal como son, los critica, los desarma y reconstruye otras formas posibles.
En el ejemplo que teníamos antes, que son ejemplos cotidianos los que vimos antes, podríamos pensar en la institución escuela. Walsh trabaja en contextos educativos formales y no formales, trabajó mucho en el Ecuador, a pesar de que es, digamos, su lengua materna no es el castellano, pero es una persona, como ya dijimos de otros autores y autoras que nos gusta introducir, son personas que por su cualidad intercultural en ellos mismos o ellas mismas es interesante poner a disposición de ustedes, o así nos parece a nosotros. Seguimos con el próximo slide. Acá les presentamos a Katherine Gibson y a Julie Graham. Julie Graham falleció hace más o menos 10 años, sí, exactamente hace 10 años en realidad, y Katherine Gibson continuó la obra y suele firmar, aun cuando su compañera falleció, como Gibson Graham todavía. Así que eso también es algo interesante para destacar. El texto que tienen para leer se llama Intervenciones Postestructurales. Y a nuestro modo de mirar, este texto el año pasado lo habíamos denominado un texto llave, en el sentido que voy a pasar a explicar ahora. Desde la cátedra pensamos que es posible leer los aportes de las tres autoras que acabamos de mencionar recién, Walsh, Cusicanqui y Segato, en relación con unas estrategias postestructurales, que ahora voy a explicar cuáles son, que sintetizaron Gibson y Graham. A la vez creemos que cada una de las autoras que acabamos de nombrar recién antes y estas autoras traen aspectos muy singulares, muy específicos cada una. Entonces, una posible forma de leer para la unidad 3 sería que en los grupos de nuevo vuelvan a decidir quiénes leen qué textos. Sin embargo, nos parece altamente recomendable que todos los estudiantes lean este texto, que es un texto que creemos que nunca van a volver más a encontrar en su carrera. Es decir, creemos que las otras tres autoras probablemente se vuelvan a encontrar en sus carreras, por lo menos en la UNSAM, con textos de las otras tres autoras. Creemos bastante poco probable que conozcan textos de estas autoras, y además hay pocos textos traducidos de estas autoras. Yo misma me estoy encargando de traducir algunos de estos textos y estoy trabajando con una colega catalana que ha traducido otros, que inclusive el cuatrimestre que viene en la materia que voy a dar de metodología estoy tratando de ver si puedo hacer un acuerdo con la colega catalana para que parte de lo que trabajemos sea con ella y con los estudiantes de ella de Barcelona, pero bueno, hay que ver si podemos. Pero esta otra colega trabaja conmigo con esta corriente, porque esta corriente de Gibson y Graham generó una red que se llama Red Internacional de Economías Comunitarias, a la cual yo pertenezco, y desde hace 3 años participo también como miembro del directorio del instituto que tiene esta red, así que me da gusto porque estoy en contacto con profesionales de muchos lugares del mundo que traen un pensamiento que en su disciplina original, que es la geografía económica feminista, no tiene nada que ver con mi formación original, con lo cual no solo tengo que hablar en otras lenguas literalmente, sino también en otras lenguas disciplinares. Es toda una exigencia muy interesante para mí, que disfruto muchísimo. A veces me estreso un poquito, me hacía acordar a Noelia cuando decía hoy que le daba estrés hablar, porque a veces yo participo de estas reuniones del directorio y tengo que hablar otros idiomas y no solo lenguas, sino, como digo, disciplinas, y a veces me resulta exigente. Así que conozco la sensación de esa exigencia de hablar en público. Vamos con las próximas diapos para ir sintetizando algunos de los puntos que trae este texto de Gibson y Graham. El texto de Gibson y Graham los va a volver a ubicar en esta noción de, ahí está mi amigo Benja, de postestructuralismo, y va a desmenuzar para ustedes una posible definición. Sin embargo, acuérdense de que ustedes en el glosario ya lo trabajaron y ya lo fuimos mencionando en otras clases. La clase pasada, por las dudas, si quieren volver a mirar, yo hice un repaso de algunas de las nociones fuertes del postestructuralismo. Hoy yo no me voy a detener en eso ahora, por un lado porque tienen el video de la clase pasada, y por otro lado porque creo que es más interesante que primero amasen el texto y lo vayamos recuperando en la clase que viene y en la última del 28. Sí voy a señalar que lo que nos interesa que ubiquen en este texto
es que el postestructuralismo, como lo traen y lo entienden estas dos autoras, Gibson Graham, es tanto una aproximación teórica al conocimiento como una aproximación teórica, digamos, teórico-práctica a la sociedad, a la forma de vivir. Es decir, que esta propuesta postestructuralista en boca de estas autoras no es solamente una posición teórica, es también un modo de estar y actuar en el mundo, que es algo que ustedes van a reconocer como algo que ya hablamos en la unidad 2 y en la unidad 1, pero acá viene de la mano de otra disciplina que es la geografía económica. Entonces, cuando lean el texto se van a encontrar en realidad con ejemplos que probablemente les resulten nada que ver con lo que ustedes vienen trabajando, simplemente porque son de otra disciplina. Un punto fundamental que estas autoras trabajan es la noción de la inestabilidad de los significados. Y con eso ellas quieren decir que nada está definido de una vez y para siempre, para decirlo de una manera muy coloquial. Y que entonces, en todas las sociedades hay luchas, tensiones y disputas que se van desequilibrando constantemente. Eso es la vida política. Ellas también señalan muy fuertemente que el discurso, no solamente el discurso como interacción, como cuando hablamos, sino discurso tomado en ese sentido de cosmovisión o de estructuras de pensamiento, también es una estructura frágil, puede decirse. Es decir, a la vez que puede ser una estructura que genere una constante muy fuerte y que tienda a repetirse, el discurso también es un lugar por donde entrar y modificar. Entonces, pasamos a la diapo siguiente y traigo acá esta noción de signo, que ellas van a trabajar en el texto o van a aludir tal vez un poco indicialmente. O sea, ustedes van a encontrar indicios de sus alusiones al signo, pero es importante que pongan en foco que están hablando de esto. De lo que ellas están hablando es de que originalmente justamente el estructuralismo fue una de las corrientes que puso en visibilidad la relación entre lo que se conoce como significante y significado, es decir, la relación entre una marca material, como puede ser una palabra, y lo que esa marca alude. Cualquier palabra que pensemos, cualquiera, en cualquier idioma, puede pensarse desde este punto de vista de la relación entre una marca sea oral o textual, y algo a lo que esa marca alude. Lo que la perspectiva de la deconstrucción, que estas autoras trabajan de la mano de un autor que se llama Derrida, que si se acuerdan la otra vez Fernanda lo comentó en la clase pasada, de nuevo me remito a lo que ya vimos la clase pasada, es que si esto es así, si todo el lenguaje está construido por signos que en realidad son relaciones entre una cosa y otra, de nuevo todo puede ser deconstruido. Ahora bien, pensar así nos llevaría a la locura, porque querría decir que todos los días estaríamos reinventando el lenguaje y sabemos que eso no es así. O sea, todos los días no nos levantamos de nuevo y decimos, hoy voy a inventar otra lengua y voy a hablar la lengua que a mí se me ocurra. No ocurre eso. Entonces ya sabemos que el lenguaje socialmente ha mantenido una función de cohesión a lo largo del tiempo. Pero a la vez, justamente en esa cohesión, se van generando estructuras también de dominación. Y un poco esta perspectiva lo que trae es la posibilidad de decir, bueno, cuando se estabiliza y se solidifica la relación significante-significado y parece que es inmutable, nosotras venimos a traer la idea de que eso se puede desarmar y se puede generar otra cosa. Ejemplos cotidianos, ustedes seguro que tienen miles que le están bulliendo en la cabeza de cosas que les pueden pasar todos los días o que les están pasando en sus contextos de trabajo, en donde un término puede ser interpelado y transformado y empieza a cobrar otro valor. Entonces, a esto se están refiriendo estas autoras, tomándolo del trabajo de Derrida. Pero estas autoras, Gibson y Graham, también trabajan con la concepción de genealogía y de performance que traen de otros autores, de Foucault y de Judith Butler. Foucault, creo que ya mencionamos algunos aspectos y entiendo que les quedó el texto que subimos a la carpeta de
a la carpeta 7, o sea, alguien me pidió un texto y yo les indiqué que lo subieran, así que si lo quieren profundizar, está ahí el texto, pero básicamente en este texto de estas autoras, ellas se refieren a algo muy específico que trajo Foucault, que es esa posibilidad de historizar, que nosotras y nosotros ya hablamos de eso, y la vez pasada habíamos empezado a introducir la noción de arqueología. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Foucault trae esa noción de arqueología del saber, que sería como que yo, como una arqueóloga, voy y miro una capa y voy viendo lo que hay por abajo y trato de interpretar qué pudo haber ocurrido y cómo esto que está ahí llegó a ser lo que es. ¿Se acuerdan que habíamos tomado esa noción de arqueología? Acá se toma otra noción que trae Foucault, que es la de genealogía, que está emparentada con esa, así que con los elementos que ya fuimos trabajando, es muy probable que cuando se enfrenten con el texto y lo encuentren, lo puedan ir desmenuzando y distinguiendo. Y la noción de performance, que estas autoras la traen de Judith Butler, tiene que ver con esa capacidad que ya mencionamos con respecto al discurso, pero que ellas la traen con respecto a la acción social en general, que es esa capacidad de hacer otra cosa. Es decir, estamos siempre socializados en que las formas de hacer las cosas se van determinando en las estructuras en las que vivimos. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco, ser varón o ser mujer, por lo menos en la Argentina, estaba hipercodificado en términos de vestimenta, accesorios, presentación, formas de hablar. En el transcurso de los últimos 20 años se podría decir que esas formas muy estereotipadas de ser varón y de ser mujer fueron interpeladas, por lo tanto transformadas. Y parte de esa transformación ocurre y sigue ocurriendo por esta capacidad de performance, es decir, de hacer y rehacer lo que es la vida social, que puede ser tanto ese hacer en repetición, en las formas estereotipadas, es el hacer en repetición, como precisamente el hacer en transformación. Y Butler lo que trae es esta noción de que es posible hacer en transformación, y estas autoras toman esa perspectiva para explicarla en su texto. Vamos a la diapo siguiente, Mati, por favor. Esperen que me mandé un mensaje ahí al chat y se me trabó la computadora. A ver. Tranquilo. Si ahí arranca. ¿Arranca? ¿No arranca? Si querés muestro yo, si no. No, vamos a verlo así chiquito. Quiero ver las 3 diapos siguientes seguro porque son cuestiones buenas. A ver, ahí se ve bien. Perfecto. Acá hay una cita que está en inglés y que básicamente lo que dice es lo siguiente. Es una cita de Heidegger, con el cual tenemos muchos problemas, pero la traigo porque en realidad es Derrida quien recupera a Heidegger y estas pensadoras retoman el pensamiento de Derrida. Es decir, lo que traigo acá no es mi propio interés en Martin Heidegger, sino en explicarles que parte del pensamiento de esta deconstrucción del lenguaje en Derrida viene vía Heidegger. Heidegger se preocupó por pensar en parte de sus meditaciones filosóficas, en una de sus partes, acerca de qué es el ser, digamos. Y al escribir el ser tachado, trataba de decir, en realidad, el mismo término ser no es accurate, no es adecuado, es inaccurate, es no adecuado, digamos. Por eso lo tacho, pero sin embargo necesito el término, de alguna manera necesito decir ser. Por ese motivo Heidegger en realidad reinventa un montón de vocabulario en filosofía. Así que ese sería otro tema que otro día podemos trabajar si quieran, pero ese autor se dedicó a reinventar el aparato lexical de la filosofía de su tiempo, en parte precisamente por esto que estoy trayendo acá. Pero acá lo traigo para decir que esta operación que vemos gráfica de la palabra tachada, que después Derrida retoma, es una
puesta en visibilidad de ese conflicto que estamos tratando de entender entre el significante y el significado. Algo es y no es al mismo tiempo. Esa es parte de la noción que se trae con esta representación. Mati, quisiera pasar a las 2 próximas diapos para ver esto mismo. ¿Esto es una silla para ustedes? Pregunto de posta, ¿es una silla? Y está la noción de representación, creo, ahí, en donde tal vez podría ser la representación de una silla y no la silla. Más me hace acordar a esto es una pipa. Claro. ¿Por qué sería o no sería una silla esto? ¿O sería y no sería al mismo tiempo una silla? Es la pregunta. Eso es lo que estamos preguntando. Quizás sería una silla por la forma, pero no sería una silla por la posición en la que está y la comodidad, no sé. Claro, pues si me siento ahí me caigo, básicamente. Claro. Exacto. Sí, Lucas, dale. Bueno. No, que para mí también es y no es. Es porque si no fuera una silla no estaríamos hablando de silla y tal vez no es porque lo más probable es que no sea, puede ser por un montón de motivos que no sea una silla. Sí, entonces acá de nuevo estamos gráficamente presentándonos a esta abstracción, a este concepto abstracto de ser y no ser al mismo tiempo y de relaciones entre significado y significante, que era un poquito lo que veníamos explicando antes. ¿Me pasás la próxima diapo, Mati? Por supuesto. Estas son botas de lluvia. Muy moderno. Para mantener todas las palas. Claro, en realidad, si me pongo esas botas de lluvia y llueve un montón, sonamos. Pero aluden a las botas. Entonces, les recomiendo, yo busqué en su momento muchas de estas obras de esta artista, y las tengo guardadas, pero ella tiene un sitio que les recomiendo visitar, porque es muy interesante lo que propone. Bueno, vamos pasando, creo que me quedan varias diapos, pero voy a tratar de hacer una síntesis de algunas de las cosas centrales para cuando ustedes tomen el texto. Un aspecto... Perdón, dale, Alicia. Ay, no, perdón, lo abrí y me olvidé de cerrarlo, que quería decir más o menos lo mismo que dijeron los chicos, que era que parecía, pero no cumplía la función. Lo mismo con las botas. Perfecto. Perdón, ya cierto. Tranquila, sí. Entonces, una noción que importa tomar en cuenta en estas perspectivas, que para nosotros van a entrar de la mano de Gibson y Graham, pero obviamente no son las únicas autoras que podríamos tomar en el campo del postestructuralismo, es que la propuesta epistemológica es pensar que en realidad, como dije antes, el significado es inestable y que todo significado se va produciendo bajo ciertas condiciones sociales. Desde ese punto de vista, el conocimiento o la verdad, desde este punto de vista, no existe una verdad como reflejo de algo que está ahí afuera y uno tiene que ir y comprender. Tal cosa no existe en esta perspectiva. Lo único que existe son interpretaciones posibles. Desde ese punto de vista hay infinitas interpretaciones. Es un poco enloquecedor pensarlo así, pero esa es la posición. Esa es la posición epistemológica. Lo que sí todas estas corrientes y autores y autoras relacionadas toman es la noción de que precisamente como el conocimiento se produce bajo ciertas condiciones, importa intentar entender cuáles son las condiciones por las cuales ese conocimiento se genera. Por eso está esa noción que yo traía antes de performance, de deconstrucción y de genealogía. Esas son las 3 estrategias postestructuralistas que estas autoras van a poner a disposición de ustedes. Mati, a ver, quisiera ir por favor a... no, quiero ir un poquito más adelante. Un poquito más, por favor. Un poquito más. Acá, perfecto.
Voy a terminar con esta diapositiva, que es un poco ligando lo que vine explicando antes, que es que en este texto ustedes van a encontrar bajo el nombre de estrategias postestructuralistas 3 formas que estas 2 autoras traen de 3 autores diferentes. Ya lo dije varias veces, pero ahora lo voy a decir de otra manera. De Jacques Derrida traen la estrategia de la deconstrucción, de Michel Foucault traen la estrategia del análisis discursivo y de Judith Butler traen la performatividad. Lo que es interesante que ustedes traten de identificar cuando lean el texto es que estas 3 estrategias en realidad están muy relacionadas entre sí, no solamente porque sus autores se conocieron entre sí, se citan entre sí y a veces discuten entre sí, es decir, no solamente quizás por su contemporaneidad, por su pertenecer a campos de la filosofía crítica, sino también porque cada una de estas estrategias que Gibson y Graham sintetizan en ese texto tienen que ver la una con la otra. Por ejemplo, para la estrategia de la deconstrucción es importante entender que toda construcción discursiva, todo lenguaje, cuando se va constituyendo, es a la vez un vehículo facilitador de la comunicación, pero es también un vehículo de la opresión. Es decir, esa posición de hacer la genealogía que trae Foucault y de hacer ese análisis discursivo, lo que está diciendo es, está bien, yo puedo ir viendo cómo algo se gestó en el tiempo, en el espacio, qué distintas tensiones ocurrieron para que lo que es hoy sea así, y no me tengo que olvidar de preguntarme por las violencias que significó que esto sea así como es hoy. Por lo tanto, si voy investigando cómo algo se formó y lo deconstruyo, lo desarmo y propongo armarlo de nuevo, estoy tomando una estrategia que es también una performance, ahí lo uno con el tercer concepto, es decir, estoy ejerciendo una acción sobre el discurso, que es una acción que en principio podría reconstruir ese discurso de otra manera. Parece que estoy hablando en chino hoy, como hoy empezamos la clase con chino, ¿no? Y terminamos con chino, está buenísimo. Ya no me acuerdo cómo se pronunciaba la palabra. ¿Vos, Lucas, te acordás? Ah, vos no estabas al principio, pero vos sos de ese grupo igual. ¿Ya aprendiste a pronunciar? Beiju. Beiju. Ya me sale. No sé de qué hablo. No sabés de qué hablas porque creo que te conectaste un poquito más tarde, pero como estabas en el grupo, capaz que te acordabas de la palabra. Ahora aprendí a wow. Bueno, entonces, de nuevo, algo para mantener en foco con este texto es que es posible que sea un texto complicado para leer porque en un mismo texto trae mucha teoría empaquetada. Lo bueno que tiene el texto es que si tienen paciencia va brindando muchos ejemplos y a nuestro modo de ver es un texto que más hacia el final con los ejemplos les permite resignificar lo que al principio les puede parecer algo sumamente abstracto. Pero nos parecía importante por lo menos ir mostrando estos hitos en el texto para que ustedes primero los ubiquen. Muchas veces nosotros les pedimos que lean los textos, los subrayen, los trabajen, los rompan un poquito y los vuelvan a armar, como para que en ese trabajo de exploración se vayan familiarizando con el lenguaje. Acá, en este texto, van a encontrar muchísimas palabras para el glosario y ojalá lo usen al glosario y lo puedan ir llenando. En la clase que viene va a venir el invitado del pueblo mapuche y después vamos a volver sobre este texto la clase que viene y vamos a perfilar cómo van a elegir los otros textos compañeros. Es decir, para la unidad 3, lo que sí o sí les quisiéramos pedir y recomendar es que lean este texto de Gibson y Graham por las razones, todas las razones que ya dijimos, y que también elijan un texto de alguna de las otras 3 autoras para ir viendo qué relaciones pueden establecer. Ese va a ser básicamente el ejercicio de la unidad 3. Como ustedes tienen sus bitácoras,
ya saben que pueden ir haciendo eso en las bitácoras, o como hoy vamos a terminar de recibir seguramente las propuestas de consignas que ustedes hicieron, vamos a ver cómo se les ocurrió. Hoy leí una consigna que estaba buena porque decía algo así como, ubica por lo menos un concepto que hayas aprendido en toda la materia, decí en qué texto está y mostrame en tu bitácora que hiciste algo con ese concepto. Creo que una de las consignas era algo así, yo digo, está buena esa consigna. Bueno, entonces, no se asusten en una palabra cuando se enfrenten a un texto difícil como este. A veces yo recibo críticas porque doy en materias introductorias textos difíciles, pero para mí está bueno, es al revés. Para mí en las materias introductorias está bueno que haya textos difíciles, obviamente acompañados y acompañadas para ir viendo de qué la va, y que en la reiteración de las unidades se pueda tomar un concepto otra vez. Es muy posible que ustedes puedan asociar esta lectura a los textos de la primera unidad. O sea, es muy posible que les ocurra esto. Ya en principio, de escuchar feminista, ya se les ocurre Trevisace, o eso espero. Y bueno, y no voy a hacer otros spoilers porque prefiero que los descubran ustedes, pero estén atentas y atentos, no se desesperen, lleven el mensaje de que a los compañeros y compañeras de que este texto es difícil, pero es que está bueno justamente de construirlo, a ver qué nos trae para pensar. Antes de que me vaya, ¿quieren preguntar algo sobre esto o hablar también sobre la inclusión de los convivientes? Vamos, Matías Camaret, vos querés decir algo, avanti. Voy a ir sacando la... Una intervención pequeñita. Quizá, digo, en este texto se van a encontrar que las autoras describen estas tres herramientas por separado, pero, por lo menos esto es lo que me quedó de cuando cursé la materia, estas tres herramientas pueden entenderse como herramientas complementarias para poder, que se complementan, ¿no? Para poder hacer un análisis, dígase tener una perspectiva postestructuralista, ¿no? Frente a los procesos sociales, a posturas epistemológicas, con miradas pedagógicas, en lo didáctico, ¿no? Digo, pensando en el ámbito educativo, que es lo que nos toca a nosotros, pero también, digo, podemos pensar eso también en el ámbito de la sociología, de las ciencias políticas, y en otros ámbitos de las ciencias sociales también, me parece, y un poquito la breve y escasa experiencia que tengo, pero, digo, como esto, ¿no? Herramientas complementarias, así como más instrumental en ese sentido. Es lo que me quedó esto de cómo lo presentan y lo interesante que tienen estas tres nociones, que encima las retoman de otros autores. Nada, está buenísimo, no es que inventan algo nuevo, sino que, podríamos decir, hacen un análisis performativo de estas tres herramientas. Nada, así como lo dejo a ver si alguien después lo puede retomar en algún momento cuando lean el texto. Mati, si no te molesta, te pido que bajes la pantalla, porque yo me estaba volviendo loca tratando de ver cómo hago para dejar de compartir pantalla, pero no era yo, así que nunca lo iba a poder hacer. Ana. Si les parece, escucho algunas reacciones de lo que acabaron de escuchar, como, ¡ay, en qué me metí! O ¡qué interesante, qué bueno! Ya quiero leer el texto, o en el medio algo. Tengo el micrófono abierto, perdón. Paso palabra de nuevo. ¿Alguien quiere tomar palabra y expresar alguna sensación? Tomo palabra. Estoy como la página de la UNSAM así en mantenimiento, como tratando de cantar todo lo de esta clase. Pero la verdad ya fue un buen motivo de manija para arrancar a leer los textos. Y más ahora que de a poco me voy acostumbrando a la compu y bueno, puedo ir aprendiendo a leer más fluido. La otra vez me leí unos 3 textos de golpe y cuando me quería dar cuenta dije, ay, ya es tarde y dije, uy, ¿qué pasó? Me comí la falta de golpe. Y bueno, nada, estoy emocionada y estoy ansiosa por leer.
Qué bueno, a mí me encanta escuchar eso, obvio. A ver, otras sensaciones. Tomo palabra. Yo en realidad cuando lo que es signo, significante y significado, un poco de miedo. Mi experiencia anterior con esas palabras no fue muy linda. O sea, obviamente tenía como 20 años menos. Me parecía que estaban hablando claramente chino. Pero bueno, está visto de otro lugar. Además ahora ya tengo esta base, aunque no me haya gustado mucho. Pero entonces creo que voy a poder interpretar desde otro lugar, ¿no? Así que por ese lado estoy un poco tranquila. Sí, por eso también mi intención de mostrar la silla que no es una silla y las botas que no son botas, es porque a veces esos efectos de imágenes son realmente puentes muy significativos para la comprensión de conceptos abstractos, o por lo menos para mí, en mi propia experiencia de niña en adelante, de la niña que todavía soy, siempre me gusta tratar de ver cómo hacemos para que precisamente la abstracción no nos bloquee, porque lo peor que nos puede pasar es que pensemos que la abstracción está fuera de nuestro alcance. La abstracción no está fuera del alcance de ningún ser humano. Eso se los garantizo. Así que está bueno que le busquemos la forma de atraparla. ¿Qué más? ¿Qué otras reacciones? ¿Nadie tiene miedo? ¡Qué suerte! Ah, sí, le tienen miedo, un poquito de miedo al texto. No, pero es un texto que está bueno. O sea, sí, como decíamos, puede ser que la primera sensación sea muy lejos de donde están, pero como yo les decía, tengan paciencia porque cuando van llegando al final, en los ejemplos yo creo que se puede reconstruir el principio, y aparte entiendo que con lo que vinimos trabajando juntos en todas las clases anteriores y en esta también, van a empezar a tener herramientas. Acuérdense que además tenemos un mes, es decir, tenemos la clase del 14, bueno, el 21 es feriado, pero después tenemos la clase del 28 y nuestra propuesta es rompernos la cabeza con algo complejo, interesante, y usarlo como llave para abrir cosas que nos puedan gustar, interesar, desafiar. Entonces, manija es uno, experiencias anteriores poco satisfactorias, pero que a lo mejor me va a ir mejor esta vez, es otra. Miedo es otra sensación. ¿Hay alguna otra sensación que se pueda compartir? Ansiedad. Ansiedad. Ansiedad, mucha ansiedad. ¿Por qué te genera ansiedad esto que hablamos? Comentame un poquito más. Porque no los leí y los quiero ir a leer ahora. Ah, tipo como manija. Que me quedé con rosca y Ahí quiero va. ir a leer. Rosca, manija, ansiedad. Ahí va. Pero todo eso es como adrenalina alta. Está bueno. ¿Qué más? Ahí en el chat pusieron curiosidad. Curiosidad. Bueno, qué suerte. Está buenísimo. Yo me quedo recontenta. Karina había planteado que quería hablar de la inclusión de los convivientes. ¿Querés comentar algo? ¿Tenés el Sí, sí. Ahora, dale. Ahí está. Bueno, hace un tiempo atrás había comentado yo, digamos, bueno, para empiezo desde antes. En un momento, digamos, la cátedra me invitó, digamos, a tener algunas ideas, a volcar algunas ideas sobre cómo hacer para que nuestros convivientes, tanto humanos como no humanos, puedan integrarse al proyecto de la cátedra. Yo acerqué algunas ideas a la cátedra, luego lo conversamos con el grupo de apoyo así rápidamente, pero bueno, finalmente esas ideas no quedaron, o sea, no se siguieron conversando. Entonces la idea es poder conversarlas con el grupo todo, para poder ver si esas ideas sirven, o sea, están buenas, sirven tanto sea para el grupo como para las bitácoras, como para algo. Y además, pues bueno, tengo un niño que tiene una invitación para hacerles también, para los que
quieran porque se ha enganchado, porque les voy a contar algo que pasó en relación a esto. Les cuento en principio cuáles fueron las ideas que en su momento acerqué. En principio, me pareció que estaba bueno, o sea, el tema de integrar a los convivientes, a mí en lo personal me interesa mucho. Yo no sé si he tenido la oportunidad de contarles, pero bueno, yo soy comunicadora, entonces todo lo que tiene que ver con la integración y conjuntar es algo que a mí como que me llama siempre muchísimo. Y una de las cuestiones que propuse, por ejemplo, fue la posibilidad de generar un momento en la clase, digamos, en la clase grande, en donde, por ejemplo, se puedan sumar a los convivientes a, no sé, escuchar, por ejemplo, digamos, una música o un poema, cosa que es bastante disruptiva, porque no estamos normalmente acostumbrados a integrarnos con otros, aún en esta cuarentena en donde estamos todos juntos, no es algo habitual y es como un pensamiento incómodo. Yo dije, bueno, esto es medio fuerte como para proponer, no hay muchas personas que quizás se quieran o se puedan sumar a esto, pero bueno, fue una primera propuesta que quedó en la nada. Luego también propuse la posibilidad de poder sumar en las bitácoras, hacer actividades con nuestros hijos o hacer actividades con nuestros compañeros, con las personas con las cuales estábamos para producir con otros las ideas. También surgió con Matías, en un momento, en una conversación, la posibilidad en la actividad que estaba prevista para TICS, hacer una materialidad que salga como producto del trabajo, una actividad que podamos hacer con nuestros convivientes, como un producto, ¿no? Para que no salga solo de nuestras cabezas, sino que salga integrados con otros. Y bueno, fueron ideas que fueron conversando y que en realidad no se plasmaron en ninguna actividad concreta. Pero el otro día surgió algo que a mí me pareció como maravilloso, así como nada que ver, que yo estaba mirando una clase de Zoom de mi hijo y mi hijo propuso, así como de la nada, lo digo como como lo propuso él, estaba en una clase de música, justamente, hoy estuvimos hablando de música, y él le propuso a sus compañeros, le propuso una primera vez, digamos, el presentar a sus mascotas. La maestra tomó esto, la primera vez que lo escuchó, y dijo, bueno, está bien, la próxima clase, claro, era algo que no estaba previsto, era como que integrar a las mascotas no era como algo muy habitual, y dijo, bueno, la próxima clase. Pasaron 15 días, y a los 15 días volvió a decir, señor, ¿te acordás que vos dijiste que íbamos a presentar a las mascotas? Y apareció, la verdad, algo, yo mirando desde afuera, porque esto es lo que yo decía, que me maravillo cuando puedo ver las clases, y aparecieron de repente en la pantalla, bueno, perros, gatos, muñecos, y cosas maravillosas. Y con esta cuestión tan genuina de los chicos, no tan craneado, o sea, bien espontáneo, ¿no? Entonces, no sé si da para ahora, si lo hacemos, es más, a veces estaba desesperado recién ahora que quería ya mostrar a nuestra perrita, pero bueno, hay muchas cámaras apagadas, ¿no? ¡Ah, está! ¡Benja! Esperen que lo llamen. No sé si tienen ganas, si da para ahora, si lo planteamos para más adelante, si está copado, si no está copado de integrar a esos otros, pero bueno, es una propuesta que se puede hacer. Desde el equipo docente, todas las propuestas nos parecían buenas. Lo que nosotros habíamos dicho era que vuelva al grupo y que ustedes, claro, puedan ir proponiendo cómo darle forma. Así que, sí, ojalá que lo podamos hacer. No sé, lo que creo que habría que hacer tal vez es pensar una forma de comunicarle al grupo la idea breve y quizás que ya para la vez que viene, el lunes que viene nuestro invitado y por ahí cada una podemos traer algo a la pantalla, nuestro invitado como... Oh. ¿Cómo se llama tu perrita, Benja? ¡Flori! ¿Flori? Sí. ¿Y el gato? ¿Quién era que mostraba el gato recién? Cata, ¿no? Cuba. Cuba. ¿Alguien más? Benja, ¿sabés que hay un chico de esta materia que tiene un perro que se llama Sulten? Pero ahora no está el chico. La Flori. Sí. Es hembra delicadita,
Ah, está bien. ¿Alguien más tiene animales? Yo no tengo animales en la casa. Yo misma soy un animal, pero aparte de mí misma no hay otro en mi casa. Uno jugando a la Xbox abajo, ¿no cuenta? Estaba pensando con esto de... perdón, no sé si tomo palabra, perdón si alguien iba a hablar. Bueno, si no, dejo el espacio Dale. ahora. No, que tal vez podemos compartir, pensar que tal vez esto de compartir espontáneamente en la clase, tal vez trae esta cuestión de, bueno, no sabes si otro quiere en ese momento compartir o no, que igual estaría buenísimo, me parece que estaría bueno traerlo, total nadie va a venir obligado, sí, no sé. Pero tal vez podemos armar un collage, también subir a algún lugar fotos de algo que queremos compartir y hacer como un muro así colaborativo de imágenes personales, no sé si personales, pero compartiendo un poquito nuestro mundo que querramos compartir, ¿no? Obviamente. A mí me parece que si ustedes se animan y 2 o 3 de ustedes quieren quedar como referentes de esto para que lo podamos seguir por mail, podríamos pensar que para la vez que viene, quienes nos animemos, podemos traer algo a la pantalla para compartir, sea conviviente humano o no humano. Y le voy a avisar también al invitado que vamos a hacer esto, porque como yo dije, parte de lo que el invitado trae como experiencia vital y como posición frente a la vida es justamente parte del proyecto que hace, es la regeneración y reconstitución de una gran cantidad de seres vegetales de la región donde él vive. Entonces, yo creo que parte de lo que estamos diciendo resuena con esto de las entidades que nos acompañan en nuestra existencia y que extienden nuestra posibilidad de ser en el mundo, y yo creo que eso él lo va a comprender perfectamente porque es parte de su trabajo. Así que por parte del invitado no creo que él se asombre demasiado, quiero decir. Quizás le puede asombrar que personas tan urbanizadas como nosotras y nosotros podamos todavía mantener algún contacto, porque él vive de otra manera, ¿no es cierto? Vive en un espacio muy diferente al nuestro. Pero si les parece que ustedes quieren, no sé, algunas, Karina seguro porque fue quien inició la idea, ¿no? Pero además de Karina, algunos de ustedes prepararon un textito muy cortito que podamos enviarle a todos los compañeros del grupo, que yo digo, mándenlo ustedes, es decir, no tienen por qué pasar a través del equipo. Si ustedes quieren que nosotras lo miramos, lo miramos, pero quiero decir, lo pueden hacer ustedes sin que nosotros tengamos que mirar el texto. En una palabra, tengo plena confianza en que pueden comunicar. Perdón, Ana, que te interrumpe. Yo creo que esta clase está grabada y de alguna manera podemos reforzar, pero la invitación está hecha también a través de la clase. Me parece que de alguna manera también estamos... Sí, pero me parece que está bueno, viste que nosotros en la materia tratamos de hacer la comunicación, vos que sos comunicadora seguro que vas a saber más que yo de esto, que a veces una cierta redundancia intencional no lastima, digamos, aporta. Entonces, no sé, por ahí, desde tu perspectiva comunicacional no es así, pero es la perspectiva... No, es un poquito lo que hacemos en la cátedra, que por ahí decimos lo mismo de distintas formas en distintos momentos como por las dudas. Pero bueno, lo dejamos, a ver, lo dejo yo planteado ahí como ustedes se quieran manejar. Si se animan y quieren y les parece que aporta armar un pequeño textito que dé cuenta de esto y lo mandan, avanti. Si no quieren, tranquilas también, y quienes quieran están invitados, invitadas la vez que viene a presentarnos con alguien más. Yo por mi parte quiero invitar a alguno de mi familia la vez que viene, pero porque el invitado es súper interesante. Ya lo hice la vez pasada. Y bueno, pero al margen de esa invitación, voy a ver si puedo traer una planta que me viene de mi abuela. Yo creo que ya mencioné que mi abuela falleció cuando tenía 98 años y es un ser muy importante en mi vida, igual que mi mamá. Y entonces, si yo tuviera que elegir algo, voy a traer la planta de mi abuela, que espero poder arrastrarla hasta acá.
Pero bueno, eso sería Entonces, lo que yo el elegiría. texto, Ana, sería invitando a esto, a compartir en la clase. Nosotros armamos a veces textos en el grupo de apoyo, nos ponemos de acuerdo y los reformulamos entre todos los que podemos y después los mandamos al grupo general por WhatsApp. Qué Entonces, capos más que son, informal, me pero lo encanta. solemos hacer, así que sería algo así, invitando Sí. a compartir estas otras. Cuando termine la materia, tenemos que hacer algo porque en el grupo pasado, todo lo que pasó en el equipo de apoyo de alguna manera estuvo cogestionado con el equipo docente. Y este año no, que a mí me encantó eso. Claro, sí, sí. Yo no lo forcé a propósito, esto fue un motivo de debate en el equipo docente, un poquito hablamos de eso. Mati, no sé si te acordás al principio de cómo hacer la articulación. Y nosotros notamos que ustedes habían tomado como otra característica como equipo de apoyo y a mí, hacia posición totalmente personal, me encantó. Y un poco había la pregunta de, pero ¿cómo nos vamos a enterar de lo que hacen? Yo decía, a lo mejor es no enterarse de lo que hacen. Pero estaría bueno para mí, con ese material que ustedes fueron produciendo, tratar de que piensen ustedes en hacer alguna producción colectiva. Pero bueno, no sé, esa es como una idea que se me ocurre. Bueno, ¿algo más? Voy a terminar contándoles algo muy breve que es así. Yo hace poco empecé a trabajar con otro equipo en un SAM, que somos 4 colegas, que estamos enseñando una materia de posgrado en la maestría. Y ahí hay 82 estudiantes. Y se me presentó tuve por un momentito una especie de conflicto emocional yo conmigo misma, porque dije, ay, tengo otro grupo muy numeroso de estudiantes a los que ya después de la primera clase ya quiero igual que a los de esta clase, y ahora tengo muchos en mi universo afectivo. ¿Cómo voy a hacer? Pero bueno, es lindo esa extensión y al mismo tiempo justamente tuve como una especie de tensión porque dije, la verdad son muchas personas con las que estamos interactuando de una manera muy intensa, que es muy hermoso y a la vez es muy exigente, por lo menos para mí como docente, pero me encanta. Así que nada, les quería contar eso. Bueno, no sé si hay algo más para decir o ya vamos terminando. Bueno, nos vemos entonces a las 7 el próximo lunes. Y cualquier cosa igual nos comunicamos en el medio. Cuídense, que estén bien. Que Hasta tengan luego. buena semana. Chao, chao. Chao, buena Hasta semana. luego. Hasta luego. Hola, Ana. Buenas Sí. noches. Chao, hasta luego. Buenas noches. Yo en realidad tenía pensado hacer una